Espero que se encuentren todos bien. Si les parece, vamos a dar 2 minutos, esperando a que se incorporen el resto de los participantes para dar continuidad a esta serie de enseñanzas que nos van llevando pues paso a paso a ir conociendo, integrándonos en el conocimiento de la Kabbalah de la Merkabah. Recordarán que mencionamos que hay tres escuelas principales de la Kabbalah: Maseh Bereshit, 72 Yehudim y Kabbalah de la Merkabah. Entonces, pues esto nos permite a nosotros poder integrar todo este maravilloso conocimiento que hemos ido adquiriendo durante todas estas clases. Entonces, si les parece, damos un minuto y comenzamos con el tema. Bien, pues para poder iniciar con esta temática, vamos a hacer una pequeña remembranza de los últimos 2 temas, de manera muy general, sobre la importancia de entender quién es el creador. Mencionamos en la penúltima clase, la antepenúltima clase, qué o quién es Dios. Posteriormente avanzamos con otra temática que era el Satán, conociendo a tu enemigo. Y esto pues nos va llevando precisamente al Génesis, a la interpretación adicional de estos textos. Para ello pues es muy importante que nosotros siempre estemos realizando una confrontación a nuestro sistema de creencias. Y mencionamos que esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque venimos saliendo precisamente de un esquema litúrgico que en algún momento a través de la religión se nos instruyó con fundamentos que distaban muchísimo de la cultura o del contexto hebreo. Entonces, ¿por qué es importante tener esto presente? Porque pues, al final del día, conforme nosotros vamos desarrollando este conocimiento, pues vamos adentrándonos al descubrimiento pues, de una enseñanza todavía más amplia. Bien, es muy importante que tengamos también en cuenta cuáles son las fuentes, en caso de que ustedes quieran adquirir los textos. Hoy las fuentes son nuevamente el primer libro de Enoch. Recordemos que hay un segundo libro, entonces hoy seguimos trabajando con el primer libro de Enoch. Seleccionamos el Midrash en la sección de Bereshit, que es este libro, seguramente ustedes lo conocerán. Este es un Midrash, es lo que nosotros conocemos como la tradición oral, que nos permite a nosotros conocer de forma descriptiva o de forma más amplia toda la tradición que no se escribió. Entonces trabajamos con el Midrash Bereshit, de la Torah ahora sí tomamos el Génesis. Vamos a comenzar a citar las tablillas sumerias. Este es un trabajo que había realizado desde hace aproximadamente 6 años. Ya estamos a nada de terminarlo y se los vamos a estar compartiendo a ustedes. Y también consultamos el Sefer Yetzirah. Estos son los textos fundamentales con los que vamos a estar trabajando. Y bueno, pues recordemos algo muy importante, porque esto es muy importante mantenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque ahora que vamos a comenzar a trabajar con la cultura sumeria, va a ser muy importante identificar quién es Eloah, quién es Dios, quién es el Ser Altísimo, a diferencia de los otros seres que generalmente nosotros vamos encontrándonos durante todo el aprendizaje. Bien, entonces recordemos que la palabra Eloah hace referencia al Ser Altísimo, aquel que se manifiesta en la Merkabah, en medio del trono, rodeado de 24 seres, y esos 24 seres tienen asignados pues 7 ángeles, que son los emisarios que constantemente suben y bajan al mundo de la materia. Recordemos también que cuando nosotros integrábamos la letra Yud y la letra Mem, la palabra Elohim hace referencia a poderosos o a dioses, y que era muy importante tener presente que cuando se llevaba a cabo el diseño, la construcción de este plano, se dice en el libro de Génesis, Bereshit bara Elohim, en el comienzo crearon los poderosos.
¿Y a qué hacíamos referencia sobre estos poderosos? Hacíamos referencia a cada una de las características que está revelando el Ser Altísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Yud Hei Vav Hei es únicamente uno de los 24 nombres que se utilizan. Esto es muy diferente a los 72 nombres de Dios que encontramos codificados en el Éxodo. Estamos hablando sobre estos 24 seres que tienen una supremacía y que podríamos decir son los delegados inmediatos de poderío después del Ser Altísimo. Y recordemos que dentro de ellos también se encuentra el Shedim, pero también se encuentra Adonai. Recordemos que Adonai y Shaddai son la representación de lo que nosotros encendemos en nuestras velas de Shabbat. Uno de ellos es la misericordia, otro de ellos es el rigor. Bien, entonces en este caso Adonai es la misericordia, es la vela izquierda, aquel que siempre está emanando bendición para todos indiscriminadamente. Él no dice tú eres bueno, tú eres malo, él solamente abre bendiciones para todos. Y por eso cuando nosotros pedimos que sea Adonai, en el nombre de Adonai, por su misericordia, no por nuestras acciones, que nos conceda respuesta a nuestra petición. Y si pedimos al Shaddai, estamos clamando precisamente por la venganza, es decir, cuando tenga un adversario, un enemigo, puedo utilizar el nombre de Shaddai, pero ¿qué implica esto? Implica que yo tenga que ser juzgado, que tengan que ser revisados mis actos, y es lo que nosotros conocemos como la vela derecha o la vela del rigor. Esto nos permite conocer qué sucede, que si nosotros se consume primero nuestra vela izquierda, significa que necesitaba en ese momento yo de manera inmediata la misericordia, el amor del Creador. Si se consume la derecha, significa que estaba siendo juzgado con el rigor que representa el Shaddai. Bien, entonces aquí encontramos otros nombres de los 24 seres que están alrededor de Eloah, del Ser Altísimo. Vimos en la clase del Satán que era muy importante tener presente de qué esquema de aprendizaje nosotros estamos aprendiendo la Kabbalah, y que encontramos el tema conservador, el tema reformista y el tema ortodoxo. Por poner un ejemplo, ustedes conocen a muchos maestros. Por ejemplo, podemos mencionar Albert Goslan, es del estilo conservador. El reformista es prácticamente Bene Baruch de Michael Lightman, y el ortodoxo es parte del que estamos aprendiendo ahorita. ¿Por qué razón? Porque pues vamos adentrándonos a los textos de la Torá y no solamente nos centramos al Zohar ni al Sefer Yetzirah, sino que estamos tomando el Midrash, estamos tomando el Talmud, estamos tomando todos los textos que dan los fundamentos para poder contemplar las tres escuelas de la Kabbalah. Bien, mencionamos también que el Satán es otro de los 24 seres que nosotros vemos representados precisamente ¿en dónde? Los vemos nosotros representados en ese trono, pero recordemos que nos dice el libro de Ezequiel también que el Satán, cuando decide generar esa rebelión, lo siguen otros 7 miembros del grupo de 31, es decir, eran 31 ancianos, originalmente los que estaban en el lugar santísimo, que es lo que nos describe a nosotros la Merkabá y el Salmo 82, ¿bien? Entonces recordemos que el Satán no está en conflicto si nosotros lo queremos ver directamente con todo el propósito divino. Cumple también una función, hoy lo vamos a descubrir en esta clase. Y recordemos que hay dos formas de interpretar al Satán. Uno de ellos lo mencionamos, Centro Kabbalah de la familia Berg. Ellos escribieron un libro y hicieron referencia solamente al Satán, que es producto del ego humano, pero solamente es un personaje. Cuando nosotros encontramos la palabra Hasatán en el Tanaj, estamos haciendo referencia ahora sí sobre el acusador celestial. Entonces, esto también es importante diferenciarlo. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a hablar sobre Hasatán,
vamos a hablar sobre Elohim, sobre Eloha, y bueno, pues esperemos no generar mayor dificultad en la interpretación de ello, ¿bien? Para ello, pues vamos nosotros al libro de Ezequiel, que es de donde partimos, dejamos por ahí un tema, que es el libro de Ezequiel capítulo 1. Esto nos lleva a la Kabbalah de la Merkabah, donde nos describe parte del aspecto físico que se pudo observar a través de los ojos de este profeta, de cuáles eran las características del Ser Supremo o del lugar altísimo. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, seguramente nos viene a la mente la ufología, los objetos voladores no identificados, seres de otro planeta. Y bueno, pues dice aquí, libro de Ezequiel, capítulo 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Hashem. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino entonces la palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano del Eterno, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Bien, aquí nosotros estamos recibiendo una descripción parecida a la que tenemos en la diapositiva. Entonces, cuando nosotros vemos la descripción de este ser y recordamos lo que nos describe también el libro de los jubileos, lo que nos describe el primero y segundo libro de Enoch, lo que nos describe el libro de Sefer Raziel, inmediatamente podemos entender que no hay solamente un libro en el Tanaj que nos está describiendo parte de lo que hay en los otros planos o en las otras dimensiones, y no tendría por qué nosotros generarnos un conflicto al pensar que Elohim o Eloah vienen en artefactos. Si nosotros tenemos artefactos modernos, tenemos un auto, recuerdo que por ahí dice el Tanaj, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu anotaba ahí en su libro pues todos nuestros actos, ¿no? Hoy pues ya no podríamos decir que un libro, ¿no? Yo creo que hay circuitos cerrados de televisión, hay de tener pues almacenamiento con alta definición, Ultra HD 4K, no lo sé. Entonces pues sabemos que no hay nada nuevo para el creador, ¿bien? Ahora bien, entrando a este tema, viene una pregunta muy interesante. Cuando nosotros preguntamos desde el contexto religioso ¿cuál fue el propósito por el cual me creó el diseñador del universo? Religiosamente la respuesta sigue por todos lados: nos creó por amor, nos creó porque podía crearnos, y honestamente esa no es una respuesta que satisface a nuestro intelecto. No puede ser. O sea, sí entiendo de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí, pero ¿cuál fue el propósito real por la que yo llegué a este mundo? Para ello es muy importante que nosotros recordemos qué es lo que nos dice la Torá acerca de los seres que habitaron de manera conjunta e incluso de manera previa al ser humano. Estos seres son los que nosotros conocemos como Nefilim, que eran seres verdaderamente gigantescos. Nos dice el libro de Enoch que llegaban a medir hasta 1500 codos. Eran seres enormes, no eran como el Goliat que nosotros leemos ahí en el libro de Samuel, cuando David tiene que enfrentarse contra él. No, eran seres completamente gigantescos. Y bueno, pues hoy sabemos precisamente que con los indios Payo, aquí en la nación norteamericana, se tienen vestigios de estas tumbas que actualmente se siguen descubriendo, no solamente en Norteamérica, también en Perú,
y cada vez en más naciones se siguen descubriendo arqueológicamente huesos que superan por muchísimo el tamaño del ser humano. Bien, recordemos que estos seres fueron eliminados durante el proceso del diluvio. Recordará que en alguna ocasión mencionábamos que qué pasó cuando Akadosh Baruj Hu decide depurar todo el mundo. Se menciona que pues, lo único que destruye es el cuerpo, el mundo de la materia, el mundo del nefesh, y lo que queda libre es el ruach. En el caso de ellos, y quedan sujetos al agua, inclusive cuando ya vemos desde una perspectiva cabalística, por qué cierto rabino de hace casi 2025 años caminó sobre el agua. La simbología de la Kabbalah es: yo estoy por encima de estos seres que están sujetos al agua, o cuando vemos que este rabino, utilizando la Kabbalah, expulsa a los Shedim, ingresan a los cerdos. Esto primero nos demuestra algo, que sí puede retirarse el Ruach y entrar en otro cuerpo vivo. ¿Y qué hicieron estos animales impuros? Se arrojan al agua, es decir, vuelven a su lugar de origen. Por eso nosotros podemos ver que el agua juega un papel importante. Inclusive por eso nosotros vemos que en algunas historias de diferentes países dicen que se aparecen personajes siempre cerca del agua. Entonces, esto, ¿a razón de qué es? A razón de que también el agua sujeta todas estas energías. Hoy ya sabemos que es también un recurso que nosotros tenemos, que es neutro, que nos ayuda a contener. Recordará usted que cuando hablamos sobre el tema de la sexualidad y la Kabbalah, mencionábamos que en un ritual se colocaba el vaso de agua abajo de la cama, o que el rey David también tenía en medio de su cama, alrededor de su cama tenía piletas de agua. Entonces, si nosotros vamos contextualizando todos los temas que hemos visto, vamos a ir sumando todo este conocimiento. Y nos dice lo siguiente el primer libro de Enoch. Dice aquí: los Nefilim asolaban la tierra, acabando con todo ser viviente sobre ella. Pero una vez que comenzaron a experimentar sueños proféticos, sus corazones se llenaron de temor. El primero que tuvo estos sueños fue Maguay, que es hijo del ángel Baraquel. En su sueño vio una especie de tablilla sumergida en el agua, unas aguas que engullían todos menos a 3 nombres, lo que vendría a simbolizar el diluvio y la consecuente destrucción de todos los hijos de Noé. Sin embargo, este hecho no resultaba obvio para los Nefilim, quienes debatían el significado del sueño de Maguey, fracasando en la interpretación de estos signos. Y recordemos que estos ángeles que descienden son 200. Son 200 seres los que descienden a este plano. Y bueno, de estos 200 que descienden, recordemos que aquí es cuando ellos piden a Enoch que clame por ellos. Recordará que mencionamos que el árabe Koach es un rezo que realizó Enoch a favor de estos ángeles que cayeron y que están sujetos, según la Kabbalah, a este mundo físico, a este planeta Tierra, y que habitan, según también la Kabbalah, en cuevas que se encuentran bajo el suelo que nosotros caminamos. De hecho, si usted se pone a googlear, se va a dar cuenta de que hay muchísimas ciudades ocultas que se siguen descubriendo, y también no solamente en México, en Estados Unidos, en Francia, Gran Bretaña, Roma. Todos esos lugares también tienen un subsuelo. Inclusive nos enseñan los textos cabalísticos del siglo XIV que estos seres sí habitan, son reales, y que constantemente ascienden para tomar cierto tipo de alimentación. Y bueno, pues lo que se hace en la Kabbalah con los 72 nombres de Dios es hacer un rezo de clamor a favor de ellos. Aquí es donde mencionamos y tenemos que recapitular que los grupos religiosos dicen que en la Kabbalah se están invocando a ángeles que cayeron. Cuando usted comienza a leer el libro de Enoch, va a encontrar similitud entre los 72 nombres de Dios y los nombres de algunos ángeles que fueron sujetos a este mundo.
y que como nosotros estamos en medio, ¿qué sucede? Ellos comienzan pues prácticamente a responder nuestras plegarias, porque, porque nosotros estamos siendo pues esos intermediarios. Aunque Akadosh Baruj Hu ha mencionado que el hombre no es el que debe de interceder por los ángeles, sino los ángeles por los hombres, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues prácticamente nosotros podemos darnos cuenta de que Baruch Hashem tampoco generó una sentencia, es decir, lo recomendó pero no lo prohibió. Entonces ahí es donde entra el cabalista. El cabalista dice, bueno, pues yo me pongo donde debo de ponerme, entiendo qué fue lo que hizo Enoch, entonces por eso conectamos con estos seres, ¿bien? Que se conocen como Yihudim. Bien, algo más que tenemos que conocer, dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al 7, ahí encontramos que la Biblia hace referencia a estos seres gigantescos, sobre todo en el libro de Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede de lo que se ha denominado como el antiguo libro apócrifo de Enoch. Y este antiquísimo texto es atribuido al bisabuelo de Noé. Y sabemos que cuando se menciona que es un texto apócrifo, es ¿con qué finalidad? Con la finalidad de querer sujetar todavía la autoridad del conocimiento del mundo espiritual a grupos religiosos. Esto es como la Kabbalah. Esto que estamos nosotros viendo en la Kabbalah, obviamente, pues no se enseña más que en una yeshiva a partir de los 40 años. Y es una enseñanza que, si usted habrá tenido la oportunidad de revisar, no se enseña, a pesar de que hay muchos videos en YouTube de Kabbalah, no se enseña precisamente esta parte que es la ortodoxa. Bien, entonces, ¿qué más vemos aquí? Algo que también vemos es de dónde sale Abraham, porque de ahí tenemos que partir el día de hoy. En el libro de Génesis, capítulo 11, verso 27, comienza diciendo lo siguiente. Dice, estas son las generaciones de Ter. Ter engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre. Ter en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomó Ter a Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Por qué es importante conocer de dónde viene Abraham? Vean lo que dice, les voy a leer un poco sobre lo que nos dice el Midrash acerca de Abraham y por qué Abraham halló cierto favoritismo por parte de Akadosh Baruj Hu. Dice aquí que Terah, que era su padre, el padre de Abraham, dice, el negocio de Terah era la venta de ídolos. Y Abraham, siendo muy joven, hacía todo lo posible para convencer a la gente para que no los comprara. Una vez su papá se tuvo que ir de viaje y dejó a Abraham a cargo de la tienda. Las instrucciones para Abraham, su hijo, eran, cuanto más grande es el ídolo, mayor precio debes de cobrar. Si entra una persona importante, ofrécele un ídolo grande. A un cliente menor, ofrécele uno chico. Y se fue su padre. Y entonces llegó un hombre de aspecto imponente, de espalda ancha, entró a la tienda y dijo, deme un ídolo grande que esté a tono con mi estatus. Le dijo pomposamente al joven Abraham. Abraham le entregó el ídolo de mayor tamaño que pudo encontrar en los estantes y el hombre extrajo de su bolsillo una cantidad sustancial de dinero. ¿Cuántos años tiene usted?, le dijo Abraham a este hombre. Él le dijo, tengo 50 años. ¿Y no tiene vergüenza de adorar a un Dios que tiene solamente un día de vida? Le preguntó Abraham. Mi padre lo terminó de hacer ayer. El hombre perturbado metió el dinero en su bolsillo y se fue muy enojado. También vino una anciana a la tienda. Le dijo a Abraham que la noche anterior habían entrado ladrones a su casa y le habían robado todos sus dioses. ¿Ah, sí?, preguntó Abraham. Si sus dioses fueron incapaces de protegerse a sí mismo de los ladrones, ¿cómo pretende que la protejan a usted? Tiene razón, admitió la mujer. Y así seguía la historia de Abraham. Él, pues, no era muy buen hijo a los ojos de su padre porque le espantaba a todos sus clientes. Llega un punto en el que, recordemos que Tare era uno de los sacerdotes principales de Nimrod. Seguramente algunos habrán escuchado sobre la historia de Nimrod,
y que él se llamaba a sí mismo una deidad que había encarnado en el vientre de su madre como una reencarnación de su padre. Entonces, ¿qué sucede? En el libro del Midrash nos describe de forma más amplia todo lo que estuvo realizando Abraham, cómo lo arrojaron al fuego, pero estuvo varios años en la tierra de Ur de los Caldeos. Si nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta que del lado inferior derecho estaba habitando en parte de la provincia de Sumer, o tierra de los sumerios, muy cercano a los babilonios. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque recordemos que la cuna de la civilización que actualmente nosotros conocemos parte directamente de la cultura mesopotámica y que convivió directamente con la cultura sumeria. Esto, Zacarías Sitchin, este es un arqueólogo ruso, perdón, de renombre, a través de las pruebas de carbono 14, logra demostrar que todas estas tablillas que se encuentran tienen 7,000 años de antigüedad, a diferencia de la Torá. Esto es muy importante también tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque también, conforme vamos nosotros aprendiendo la Kabbalah, tenemos que darle respuesta a las personas que muchas veces nos dicen de dónde viene la Torá o la Biblia. Entonces, muchas veces la religión, ¿qué nos dice? La inspiró Dios. Es cierto que hubieron, si no recuerdo mal, cerca de 40 diferentes escritores durante todo el periodo en el que se escribe, que estuvieron aportando precisamente parte de la historia que les tocó vivir. Pero también es muy importante que nosotros no nos cerremos a algo que es evidente. Las investigaciones siguen demostrando que la Torá tiene una gran similitud con los textos sumerios que se escribieron hace 7,000 años aproximadamente. Casi el doble de tiempo. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos a un lado la parte histórica, la parte arqueológica, podríamos exponernos a cometer el error de querer nuevamente defender algo indefendible ante pues aquellos que se presentan a manifestar pues estos datos. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que revisar el contexto y por qué la similitud de lo que habíamos mencionado en las clases anteriores. ¿Cuál es la similitud que hay entre la Torá y las tablillas sumerias? Bien, recordemos algo que vamos a encontrar también en algunos textos, lo vamos a tener que ir comparando con el Sefer Yetzirah, o que es el libro de la formación. Recordemos que el libro de la formación le fue en ese momento también asignado en tutoría a Abraham Avinu, al patriarca Abraham, y precisamente es considerado uno de los libros, más bien es considerado el libro místico más profundo. Es considerado aún más profundo que el mismo Zohar. Entonces, cuando nosotros leemos el Zohar, pensamos que es el libro que tiene mayor revelación sobre la Kabbalah. Sí, porque tiene pues muchísimos volúmenes, tiene demasiados comentarios, pero el Sefer Yetzirah es precisamente de donde nosotros aprendemos que Akadosh Baruj Hu dice, medita así potetud en la Torah y crea la realidad. Y es precisamente donde encontramos en el Sefer Yetzirah la creación del golem, o donde nosotros encontramos también los nombres ocultos del Ser Supremo para poder invocar a estos 24 seres vivientes. Entonces el Sefer Yetzirah antecede por mucho al libro del Zohar. Ahora, ¿por qué es importante manifestar que Sefer Yetzirah fue escrito por Abraham Avinu? Porque es importante que nosotros recordemos que aproximadamente 73 años Abraham estuvo viviendo y conviviendo con la cultura mesopotámica, con la cultura
egipcia con la cultura de la tierra de Aram. Es decir, por eso en algún momento se llega a comentar que no es que Abraham haya tenido una gran conexión con el Ser Supremo, sino que tenía un gran conocimiento. Mencionábamos que su padre era uno de los magos principales que servían a Nimrod. Tenía un conocimiento muy amplio del ocultismo. Y por eso se menciona que cuando Abraham vino, tiene que despedir a su concubina y dice que les da presentes a sus hijos, no les da presentes, les da conocimiento. De ahí surge el Corán, de ahí surge precisamente todo lo que hoy en día se conoce en la parte de África, como es el vudú, el palo mayombe, y otras evocaciones que se realizan precisamente y que funcionan. ¿Pero por qué funcionan? Porque recordemos que ellos están clamando a los nombres de estos seres que quedaron también sujetos. En la Kabbalah se trabaja con 72 nombres principalmente. Con el Ana Bekoach se suman 42, y esos 42 son de los que nosotros encontramos precisamente en el libro de Enoch. Pero pues adicional a esto, mencionábamos, hay otros nombres que no podemos nosotros dejar pasar por alto y que mencionamos responden, porque en algunas ocasiones nos han mencionado qué pasa, porque en otras culturas invocan, no sé, a Devaki, invocan a Krishna, invocan a ciertos personajes y le responden. Bueno, sí responden. ¿Por qué razón? Porque recordemos que estamos habitando en un mundo donde 200 seres estuvieron sujetos y donde pues también hubo una distribución que constantemente encontramos en el Tanaj y en los libros proféticos. Bien, ahora bien, tenemos que recordar también algo que hemos leído en el libro de Bereshit, y en este caso pues nos vamos a enfocar a la figura de la serpiente, donde dice, entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, cuando nosotros leemos este texto desde la perspectiva del Pardes, del Peshat, ¿qué leemos aquí? En el Peshat, pues muchos dicen a una manzana, ¿verdad? En la metodología de Pardes, en la metodología de Remesh, ¿a qué se hace referencia? A la desobediencia. En la parte del Drash, que hay una simbología y que la serpiente está representada por Lamed Lamed. Sin embargo, en el nivel Sod ya llegamos precisamente a entender que hay una explicación todavía un poco más profunda, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, para ello, recordemos que nos describe también la cultura egipcia, que también tuvo la misma influencia mesopotámica. ¿Recuerdas lo que nos dice el libro del Bereshit en el capítulo 1? En el capítulo 1 del libro del Bereshit menciona que en el principio el Creador hizo los cielos y la tierra. Es decir, no había absolutamente nada. Recordará que en algún momento ya hablamos por ahí sobre la teoría del Big Bang y la expansión, y hablamos sobre el Tsimsum y la contracción que nos menciona Ein Sof, que deja únicamente su vestigio. Bien, ¿qué tiene de similitud la expansión de conciencia del Creador? Dice, no había absolutamente nada, únicamente el Creador habitaba en todo el universo, y para poder crear una realidad, lo que realizó, según también el Sefer Yetzirah, fue la expansión de conciencia, que es lo que nosotros realizamos también a través de la meditación, a través de la conexión con la luz, a través de las diferentes meditaciones. Y dice aquí el libro de los muertos,
que el creador, en este caso en Egipto se le da el nombre de Horus. Seguimos haciendo referencia precisamente al ser altísimo. Recordemos que estamos cambiando el nombre, pero el personaje sigue siendo el mismo. Para todos los casos es el altísimo, ¿bien? Y comienza a expandir su conciencia, y de esta forma también nosotros expandimos nuestra conciencia. Mencionábamos que generalmente la energía toroidal que nosotros tenemos llega a alcanzar un espacio básico de 90 centímetros, y de ahí lo podemos ir ampliando. Y mencionamos que pues esa energía, que es también la expansión de conciencia, es la que nos va llevando precisamente a tener más vida. Bien, el primer libro de Génesis dice que el primer día el Creador realiza, dice aquí, y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas, y dijo a Kadosh Baruj Hu que sea la luz. Bien, cuando se hace la luz, aquí se crea la vésica de Piscis, y es donde sale precisamente el ojo que todo lo ve. Cuando se hace referencia a la creación de la luz, hace referencia a aquel que todo ve, o aquel que ya logra ver todo. Para poder continuar con esta expansión de conciencia, siempre tenía que tomarse un referente. Es decir, en un inicio, recordemos que lo que tuvo que hacer fue la primera expansión y llegar hacia ese punto donde había manifestado el primer plano material. Inclusive pues nosotros nos damos cuenta que toda célula viva tiene el mismo proceso según la expansión de conciencia que nosotros encontramos no solamente en egiptología, sino en muchísimas otras culturas. Entonces, el creador dice, sigue expandiendo su conciencia para no dormirles con tantos circulitos. Se sigue realizando esto, similar a un cigoto, y mencionamos que así es como se produce la vida, inclusive en un ser humano, en cualquier otro ser vivo, y da paso a lo que nosotros conocemos como la flor de la vida. Entonces, cuando hablamos sobre el tema de la flor de la vida, también nosotros podemos encontrar aquí oculto o codificado la simbología de las 10 sefirot o del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque de esta forma nosotros podemos entender que el árbol de la vida no fue una creación original del pueblo judío. Por eso mencionamos que la Kabbalah no es exclusiva del pueblo de Israel. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque cuando nosotros hablamos sobre la flor de la vida, tenemos que ir revisando, y si nosotros nos vamos al año 1577, en la India, antes de Cristo, encontramos que ya hay vestigios que hacen referencia a la flor de la vida. Si nosotros vamos a China, con los leones de Fu, generalmente vamos a encontrar precisamente abajo de estos leones en su pie, nuevamente la flor de la vida. 1406 antes de la era común. Bien, si vamos 1800 años antes, ahí la puerta de Nini Benirá, que hoy se encuentra exhibida en Alemania, también tiene representada la flor de la vida. Son culturas que jamás convergieron, es decir, no se conocieron, tienen miles de años de diferencia. Hace 10.000 años en el templo de Osirión se encuentra nuevamente la flor de la vida. ¿Y esto dónde se encuentra? Pues precisamente a un costado de las pirámides de Egipto, donde muchos mencionan que qué sucedía, por qué esta ciudad no pertenecía a Egipto y por qué estaba enterrada. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que en todo el mundo se encuentran vestigios de la flor de la vida que permiten conocer cuál es el proceso de la expansión de la vida material. Inclusive este mismo patrón de la flor de la vida, cuando se rompe o se interrumpe, en lo que se está trabajando actualmente es en identificar qué es lo que rompe ese patrón de expansión que materializa precisamente algún tipo de enfermedad en el cuerpo humano. Es decir, si se logra identificar por qué razón esa armonía se rompe, se podría restaurar o regenerar la salud o inclusive pues ese proceso de oxidación al que nos encontramos sujetos mientras habitamos en este mundo. Bien, ahora bien, para no aburrirlos tanto, vamos a hablar precisamente sobre dos personajes que encontramos nosotros ahí en Mesopotamia, ahí en Ur de los Caldeos. Es decir, esto ya lo sabía Abraham, ya lo sabía Terah, su padre.
ya lo sabía su esposa, ya lo sabía Lot. Y cuando nosotros descubrimos a través de las tablillas sumerias que hay dos personajes principales que son hermanos, es decir, al decir que son hermanos, que son seres que están formando parte de esos 24 seres esenciales que se encuentran rodeando el lugar santísimo, encontramos que uno de ellos siempre se está oponiendo y el otro es el ingeniero genético que está creando al ser humano. Ahora bien, aquí aquí seguramente usted que ha estudiado textos bíblicos recordará quién es el que se opone. ¿Cómo se dice adversario o el que se opone en hebreo? Dice el Shatán, ¿verdad? Hasatán. Y el que hace que sea hecho, el que materializa todo, ahí aparece en el libro del Éxodo cuando aparece el nombre de Yud Hei Vav Hei. Bien, entonces vamos a recordar que aquí estamos encontrando una similitud. Vuelvo a mencionar, aquí no estamos hablando sobre una verdad absoluta. Es una invitación a que realicemos una analogía para que de forma individual saquemos nuestras propias conclusiones. Bien, ahora bien, en las tablillas sumerias, Enlil y Enki están representados de esta forma. Ahora bien, es muy importante que también nosotros recordemos que en el 2012, desafortunadamente, cuando se comienza a ampliar el estudio de la cultura sumeria, curiosamente llega el ejército de Estados Unidos y comienza a destruir todos los museos de Irak, comienza a quemar los papiros que daban vestigio de esta cultura. Y bueno, pues desafortunadamente sabemos que quién era el enemigo de Irak, por qué se destruye esta cultura. Sabemos que en Irak, ¿qué se encontraba? Pues está a un lado de la cultura, de la cuna de la cultura que actualmente nosotros conocemos, pero sobre todo se puede tener evidencia, aún hay tablillas y textos que nos permiten comparar que efectivamente la Torá es una copia de los textos sumerios, pero nos permite a nosotros realmente conocer cuál fue el propósito o el origen que incomodará a muchos sobre entender por qué razón fue creado el ser humano o por qué razón llega a este mundo. Lo más sorprendente de estas tablillas es que teniendo casi el doble de tiempo de antigüedad versus la Torá, tiene una gran similitud, inclusive en nombres y en sucesos históricos que nosotros encontramos. Entonces, esto no es un cuento, parecería, pero no lo es. Aquí nosotros vemos lo que es prácticamente el árbol de la vida, pero va a tomar más significado en cuanto veamos estos textos. Bien, lo voy a minimizar. No les prometo cuándo tendremos ya este texto, ya falta casi nada para que se los compartamos, pero en este texto que les vamos a compartir usted va a poder comparar directamente con los textos bíblicos. Y vean qué pasa cuando se crea a la primer pareja. Hace referencia a Adamu, que era el primer hombre creado, y Tiamat, que en este caso sería un equivalente a Adán y Jabá. Dice, en verdad los vio emparejarse, los varones inseminaban a las hembras, pero no había concepción, no había nacimientos. Enki ponderó, recuerde quién es Enki. Enki es el que está aquí realizando modificaciones. Ponderó el asunto en profundidad, reflexionó sobre las criaturas combinadas y dice, ninguna de ellas ha tenido descendencia. Al combinar las dos especies, se ha creado una maldición, dijo Enki a los demás. Examinemos de nuevo las esencias de Adamu y Tiamat, dijo Dengechira. Estudiemos poco a poco, su CME hace referencia a su ADN para averiguar lo que está mal. En Shurubak, en la casa de sanación, se contemplaron las esencias de Adamu y Tiamat.
se compararon con las esencias vitales de varones y hembras Anunnaki. Recordemos que Anunnaki, bien, la palabra Anu significa cielo. Naki es visitantes del cielo. Mingiziyo separó las esencias como dos serpientes entrelazadas. Recordemos que ahí está haciendo referencia al ADN ya desde hace 7000 años. Y las esencias estaban dispuestas como 22 ramas en un árbol de la vida. Si usted recuerda el número 22, acá hace referencia al Aleph Bey de hebreo y que también está integrado como los primeros 22 senderos del árbol de la vida. Sus porciones eran comparables, determinaban adecuadamente las imágenes y semejanzas. 22 eran en número y no incluían la capacidad de procrear. Dice aquí que Mingiziyo le mostró a los demás otras dos porciones de la esencia presentes en los visitantes del cielo, una masculina, otra femenina. Sin ellas no habría procreación, así lo explicaba él a ellos. Entonces, en los moldes de Adamo y Tiamat, en la combinación no se incluyeron. Senima escuchó esto y se quedó muy turbada. Enki se vio inundado de frustración. El clamor en el Apsu es grande. ¿Quién es el Apsu? El Apsu es el espacio donde se estaba extrayendo oro, según las tablillas sumerias. Recordemos que cuando lo que nos dicen las tablillas sumerias es que los visitantes del cielo, o Anunnaki, recuerda, Anunnaki significa visitantes del cielo, llegan a este mundo, llegan a extraer el oro. Aquí recuerde qué es lo que le da valor al papel moneda. ¿Bien? Y en qué está sustentado el Fondo Monetario Internacional. Y recuerde usted por qué razón donde hay oro es donde hay un gran avance en tecnología. Ahorita usted va a ir armando poco a poco todo esto. Cuando estuve trabajando en joyerías, todo el oro que nosotros recopilamos lo mandábamos a Estados Unidos. Estaba prohibido venderlo, el oro de México. Entonces, en las joyerías, yo realizaba todas esas revisiones hace muchos años y lo teníamos que mandar a todos Estados Unidos. No sé, así nos quisieran comprar el oro, jamás se vendía. Y tiene un propósito. Entonces, dice aquí, el clamor en el Apsu es grande, se está preparando de nuevo el motín. Recordará usted que mencionamos que había una serie de seres divinos. En ufología sería el equivalente a los grises. En la Biblia serían como los ángeles de la guarda, los de más bajo nivel. Cuando llegan los visitantes del cielo, quieren extraer el oro porque esto forma parte de su atmósfera y es lo que les permite tener una longevidad desorbitante. Y mencionábamos en la clase anterior, recuerda usted por qué razón todos los faraones se vestían de oro, todos los sumos sacerdotes se vestían de oro, porque cuando los desentierran había oro. Tenía dos propósitos. Uno, absorber las propiedades del mismo para tener una mejor calidad de vida. Dos, para que si los buscaban los seres, los visitantes del cielo, se fueran directamente con ellos y se los llevaran, porque ellos tendrían la capacidad de volverles a dar vida y por ello se enterraban con muchísimo oro. Era como un pago porque les devolvieran la vida, ¿bien? Entonces, estos seres que nosotros vemos aquí descritos en las tablillas sumerias son estos ángeles de menor rango que estaban en contra de haber sido utilizados como mano de obra minera. Y se estaban rebelando. Inclusive durante toda esta investigación, dicen las tablillas sumerias, que se encuentra al Homo erectus y comienzan entre ellos a comentar, pues tenemos una persona, a un ser que se para sobre sus pies y utiliza sus dos manos como si fueran también pies. Comienzan a realizar las diferentes manipulaciones hasta que se crea el Homo sapiens, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que se integra el famoso eslabón perdido. El eslabón perdido tiene una respuesta precisamente cuando vemos que si nosotros aceptáramos que hubo esta modificación genética, estaríamos encontrando el eslabón perdido del que tanto se ha estado investigando. Pero bueno, estos seres, pues, debido a que sí se rebelaron, es decir, se dijeron, ya no seguimos trabajando, entonces dice aquí que Enlil lo que hizo fue expulsarlos. ¿Recuerda usted que dice la Biblia? Que hubo una guerra en los cielos.
y que unos fueron arrojados a la tierra. Bien, pues estos seres angelicales son precisamente, según las tablillas sumerias, los que estaban trabajando en Apsu, en ese territorio del planeta, extrayendo el oro. Y entonces dice, así les dijo Enki, hay que procurar trabajadores primitivos para que no se deje de extraer el oro. Bien, después nos sigue diciendo aquí que entre todos hicieron salir a las heroínas, a Nimam, cerraron las puertas tras ellos y se quedaron los tres a solas con los dos terrestres. Aquí estaba Nigitzida, estaba Enkil y Enlil. Y dice que hicieron descender en un sueño profundo sobre los cuatro. ¿Cuáles cuatro? Los dos donadores y los dos seres humanos. A los cuatro insensibles, dice, de la costilla de Enki extrajo la esencia vital, en la costilla de Adamo insertó la esencia vital de Enki, de la costilla de Nimá extrajo la esencia vital, en la costilla de Tiamat insertó la esencia vital. Entonces usted se va dando cuenta, nuevamente aquí aparece algo similar a lo que dice Génesis, en la extracción de, dice el sueño, la costilla, ¿bien? Dice, ahí donde se hicieron las incisiones, Nigitzida era como la asistente del ingeniero genetista, cerró la carne después y los despertó a los cuatro y ya está hecho, declaró con orgullo. Dice, al árbol de la vida de ellos se le han añadido dos ramas, cromosoma X, cromosoma Y, con fuerzas procreadoras se han entrelazado ahora sus esencias vitales. Dice, dejémosles vagar libremente, que se conozcan entre sí como una sola carne, dijo Nimá. Y aquí aparece también un huerto del Edén. Dice, en los huertos del Edén se puso a Adamu y a Tiamat para que vagaran libremente. Entonces, si usted va comparando, si tiene muy presente el libro de Génesis, seguramente en este punto usted dirá, sí, definitivamente hay una copia del libro de Génesis de estos textos de hace 7,000 años. Y dice que tomaron conciencia de su desnudez, nuevamente, algo que aparece en la Biblia. Se hicieron conscientes de su virilidad y su feminidad. Tiamat se hizo un mandil de hojas para distinguirse de las bestias salvajes. Y dice aquí que aparece Enlil. Enlil, ese téngalo muy presente, hace referencia a lo que sería el equivalente a Yud-Hei Vav-Hei, a Jehová o Yahvé. Bien, dice, Enlil paseaba por el huerto con el calor del día, disfrutaba de las sombras, se encontró de improviso con Adamo y con Tiamat y se dio cuenta de los mandiles con los que cubrían su bajo vientre. ¿Qué significa esto?, preguntó Enlil. Enki le convocó. Ahora bien, ¿quién es Enki? Enki es el que los crea, recuerde usted. Esto es muy importante porque aquí es donde va a dar una vuelta a la historia. Porque Enlil es el equivalente a Jehová, Enki es el equivalente al Satán. ¿Bien? Le convocó para explicárselo. Enki le explicó a Enlil el asunto de la procreación. Los 7 y 7 han fracasado, le admitió a Enlil. Nigitzida examinó las esencias vitales, hacía falta una combinación adicional. Grande fue el enfado de Enlil, furiosas eran sus palabras. Nada de todo esto era de mi agrado. Yo me oponía a que actuáramos como creadores. El ser que necesitamos ya existe. Eso dijiste tú, Enki. Ahora, ¿qué sucede con esto? Aquí le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Cuál era el problema que había en revelarle el conocimiento de lo bueno y de lo malo a la humanidad? ¿Quién le reveló, según el Génesis, a la humanidad el conocimiento de lo bueno y de lo malo? Dice el Génesis que es el denominado Satán, aquel que crea a Adán y Jabá. Y como él no estaba dispuesto a que su creación fuera esclava, les entregó el conocimiento. Quienes se quedan hasta esta parte de la historia se hacen satanistas. Porque dicen, entonces, Satán no hizo ningún mal. Porque nos abrió los ojos. Nos permite ser, él permitió que nosotros pudiéramos procrearnos. Pero recuerde algo,
muy importante. Satán y Yud-Hei Vab-Hei son solamente emisarios del Loa, del Altísimo. Bien, es decir, por eso usted siempre va a encontrar una lucha entre Jehová y Satán, entre estos dos hermanos. Entonces, si usted compara estos textos que estamos leyendo con lo que se está de forma paralela analizando entre el Génesis y la cultura sumeria, hasta aquí ya puede estar generando como cierta incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque desde la perspectiva religiosa, yo sé que usted ya no es religioso, pero si tuviéramos la perspectiva religiosa, estaríamos ahorita pagando la enseñanza y diríamos, no, esto no puede ser, esto me está diciendo que mi creador fue el equivalente a Satán y que él fue el que por eso no permitió, él fue el que no quiso que el ser humano fuera creado para ser esclavo. Pero por eso mencionamos, muy importante entender quién es Eloah, qué es Elohim, qué es el tetragramatón Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, hasta este punto, usted ya puede entender por qué razón, precisamente en la ortodoxia, se comienza a estudiar la Kabbalah a los 40 años, porque primero tienes que tener bien cimentado tu creencia espiritual en el Ser Supremo, porque en caso contrario, uno podría tambalear durante algún momento mencionando entonces qué estoy leyendo yo en la Torah y qué son los preceptos. Bien, recordemos que esto que parece complicado desde la perspectiva de esta analogía, no lo es en verdad. ¿Por qué razón? Porque había un propósito, y el propósito era que el ser humano sí lograra desarrollar ese conocimiento, pero desafortunadamente, debido a la intervención o a la toma de decisiones de dos seres que se encuentran en la actualidad prácticamente peleándose las almas, se generó este caos. Es decir, los responsables no son Adán ni Jabá. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros identificar? Aquí es muy importante saber cómo se conecta entonces con las energías. ¿Por qué razón? Porque después de esto hubo una separación de la forma en la que se iba, de los que iban a gobernar prácticamente este mundo. Y, por ejemplo, Enlil, él gobierna lo que es Asia, lo que es Europa. Enki gobierna lo que es África. Y bueno, pues por eso nosotros podemos ver que hay como diferentes emanaciones energéticas. Bien, entonces recuerde usted que aquí, por eso vemos en las tablillas sumerias de hace 7000 años, aquí si usted observa del lado izquierdo a Enlil, usted está viendo directamente aquí la cadena del ADN. Bien, es decir, ya desde ese tiempo se tenía algo que pues no tiene muchos años, se descubrió por la ciencia actual. Entonces, no hay por qué sorprenderse, no hay por qué desconcertarse cuando hablamos nosotros sobre la necesidad de generar un comparativo entre lo que se está creyendo y de lo que se copió también en la antigüedad. ¿Por qué razón? Porque pues esto nos permite tener un contexto todavía más amplio. Podemos seguramente leer el Midrash, eso también nos da una visión. Podemos leer el libro de Enoch, eso también es una perspectiva diferente. Vemos el libro de Jubileos. Y cuando usted tiene integrados todos, se da cuenta de que coincide no solamente en el libro de Génesis, sino también en los otros textos que nosotros vamos leyendo conforme vamos avanzando en el estudio de la Kabbalah. Bien, entonces debemos de recordar que el propósito precisamente de estas enseñanzas son para que nosotros sepamos entonces realmente cuál es
ese propósito por el cual llega una persona a conocer los Sefer Kodesh y no pensar que se está enfrentando a un enemigo imaginario. Vuelvo a mencionar, la Kabbalah nos habla precisamente sobre diferentes seres que habitan en este plano. Algunos de ellos habitaban desde antes de la llegada del ser humano y que hacen referencia precisamente a exclusividad en el linaje y en la herencia de ciertas esferas del poder. ¿Por qué es importante también mantener presente esto? Bueno, porque de aquí surgen precisamente los principios que dan paso a la creación de las sociedades secretas. Porque cuando una persona comienza a estudiar la Kabbalah y comienza a ver un panorama desde una perspectiva diferente, comienza a tomar un sentido también diferente todo aquello que se comenzó a realizar en la historia. ¿Por qué razón? Porque precisamente, por ejemplo, en la yeshiva se enseña que cuáles eran las razones que llevaron Adolfo Hitler a tratar de procrear una raza aria o de crear a ciertos seres híbridos con las instrucciones del Sefer Yetzirah y con las instrucciones también del libro de Enoch. Recordemos que sí es cierto, Adolfo Hitler fue un personaje que tomó decisiones muy complicadas en la Segunda Guerra Mundial, pero que también invirtió muchísimo en la investigación mística. Recordar, hay un libro muy bueno, si no recuerdo mal, se llama Los brujos de Hitler, que habla precisamente en gran parte, sobre las investigaciones y la gran inversión que él realizó precisamente para poder conectar con todo ello. Y recordemos que todo esto que también desencadenó en la llamada Inquisición Católica, tenía el propósito de experimentar con todo lo que está establecido en las tablillas sumerias. Yo esperaría que en un mes ya lo tengamos, o sea, tendría que ser un poco paciente, con todas las notas correspondientes para que usted pueda leer ese texto. Está en PDF, tenemos en PDF. Se lo vamos a compartir para que usted pueda ir de forma paralela comparando todo esto. Y bueno, pues hacernos las preguntas válidas sin temor de sentirse condenado. Cuando decimos, bueno, es cierto, ¿por qué razón nosotros encontramos a un personaje, a un Yahvé, como se traduce en español, o un Jehová, que constantemente está arrasando con mujeres y con niños utilizando un ejército? Eso es algo que es muy evidente y que nosotros no podemos negar porque está ahí escrito, es literal, está ahí en la Biblia. Pero también es importante que distingamos qué es lo que es simbólico, como lo que mencionamos en la parashá. En la última parashá mencionábamos que cuando se mencionaba que un hijo era muy rebelde, tenían que sacarlo a las puertas de la ciudad y tenían que apedrearlo, ¿verdad? Pero según los tratados talmúdicos nunca se ejecutó ningún tipo ninguna sentencia de este tipo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte. En la segunda parte lo vamos a complementar de manera más amplia con el libro de Enoch, porque en el libro de Enoch ya nos menciona, vamos a ver los nombres de estos 200 ángeles caídos, que son los que se invocan precisamente para buscar el favor con el recurso de la nave Koach. Es decir, en ese libro vamos a ver cómo se encuentran precisamente distribuidas lo que se conoce en el Talmud como principados, como potestades, como huestes celestiales. Vamos a aprender por qué razón cuando realiza un ritual, eso también lo enseña la Kabbalah, se realiza un círculo con sal, por qué razón se coloca Maguen David,
por qué razón se colocan los 6 cirios, la vela en medio, por qué razón se colocan las 4 ramas de robles y por qué razón se hace en la naturaleza. Porque esto nos va a permitir a nosotros entrar de forma un poco más profunda a la parte práctica de la Kabbalah. Bien, pues si les parece, vamos a dejar hasta aquí este tema. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, siempre pidiendo a Kadosh Baruj Hu que nos permita tener una respuesta para las dudas, preguntas o comentarios que tengan sobre este tema o algún otro que hayamos visto con anterioridad. Bien, entonces si les parece, vamos a abrir los micrófonos y vamos a abrir el chat para pasar a las preguntas. Buenas noches, Revi. Tengo una pregunta. Anteriormente yo leía mucho, sí, buenas noches, leía mucho metafísica y en uno de los tantos libros que leí, las huestes, como usted está comentando, ellos los manejaban como huestes del consejo kármico, que te ayudaban a limpiar todo el karma de vidas pasadas. ¿Qué tanto similitud tiene en la cábala o qué variantes tiene? Gracias. Desconocería sobre el tema que me está hablando, de esos temas de metafísica. Si me puede decir un poco más amplia qué es lo que decían esos textos, probablemente pueda mencionar. Ok, ahí va. Lo que recuerdo, por decir la oración, es que decía que le pedía al consejo kármico y a las huestes que están dentro de, por decir, un principado, les pedían que nos ayudaran a limpiar todos los errores de vidas pasadas. Entonces, cuando se empezaba a hacer eso, se sentía, bueno, lo que te sentías en ese momento y lo que ya te habían contado las personas que ya lo habían vivido, sentías como que un tubo de luz bajaba del universo y te empezaba a limpiar el karma de vidas pasadas. Bueno, aquí más que karma, hablamos sobre el tema del tikkun. ¿Por qué razón? Porque lo que tú corriges en esta vida, lo que vas corrigiendo en vidas pasadas te va quitando aquello que ya venías arrastrando. Entonces, en el tema de karma, nosotros lo denominamos tikkun. Y en el tikkun nosotros no podemos recibir ayuda porque eso es con lo que nosotros venimos a trabajar, con lo que nosotros venimos a corregir. Es decir, eso es con lo que nos vamos a estar enfrentando toda la vida, constantemente. Y entonces, pero no hay como tal un karma de vidas pasadas, sino tikkun, que creo que para efectos de significado creo que es similar. Pero sí, eso lo trabaja directamente usted. Seguramente puede pedir ayuda así para que le revele qué es lo que viene a trabajar o qué es lo que viene a corregir. Entonces, como se crea ese canal de conciencia que menciona, le va a ser mucho más fácil encontrarlo. Entonces, sí se puede utilizar como tal. Digo, solamente habría que ver si usted está usando esos nombres, que yo creo que sí, porque menciona que sí se ha manifestado. Entonces... Bueno, es que así tal como nombres no venía, porque nada más venía el consejo kármico, ¿sí? No venían nombres en específico. Lamentablemente no tengo ese libro, pero lo trataré de conseguir y le envío la foto. Bien. Tengo otra duda. ¿Me puede decir lo que tienes en el pizarrón? Sí, son los nombres de Eloah, Elohim, es el tetragramatón y el nombre de Satán. Ok, muchas gracias, Ravi. Si tengo dudas, se las envió con Moshe. Muchas gracias, qué amable. Hola.
Dice, disculpen, la clase de Roscoe Desch nos dijo que la vela izquierda era de rigor y derecha la de misericordia. Lo dijo lo contrario, quiero pensar que tal vez se equivocó. Sí, la izquierda es el rigor, la derecha es la misericordia. Dice, buenas noches, me llegó un formulario y lo llené y no he recibido respuesta. Eso lo va a atender Moshe, Débora. ¿Cómo podemos expandir la conciencia? Bueno, la mejor forma de poder expandirla es comenzar a utilizar los recursos de luz que actualmente está teniendo. Es decir, si se está llenando usted de luz, tiene que comenzar a vaciar esa luz, a compartirla. Porque si no va a llegar a un punto en el que va a sentir que ya no va a poder adquirir más conocimiento. Entonces, la forma de expandirlo es ello, compartiendo la enseñanza que usted está adquiriendo a través de actos o a través de instrucciones. Dice Shalom Rap, la clase de Kabbalah y sexualidad nos enseñó que hay que meditar en un nombre, así como el vaso de agua debajo de la cama. Por favor, ¿me podría recordar cuál es Toda Rabá? Es la letra Yud, la letra, lo voy a escribir. Es la letra Yud, la letra Shin, la letra Hei, letra Dalet, letra Bab, letra Yud, letra Hei. Se la repito, es Yud, Shin, Hei, Dalet, Bab, Yud, Hei. Dice, es por eso que el oponente conoce también al ser humano. Sí, por supuesto que sí. Es quien te diseñó, o quien diseñó a la pareja inicial. Dice, ya escribí varias veces y no me contestas. Bueno, como Moshe nos apoya 4 días a la semana. Generalmente no está viernes, sábado ni domingo. Entonces seguramente por ahí debe estar un poco atrasado con los mensajes. Ravi, buenas noches. Yo tengo una duda. Efectivamente, en la Torah menciona que creó varón y hembra. Son los primeros seres que creó, bueno, en este caso, pues Enki y Enlil, ¿no? ¿O me equivoco? Hubieron otras parejas que se estaban creando de forma paralela. Hubieron 4 parejas más que se estuvieron creando. Entonces, Adán y Javá son los primeros que son colocados en el huerto del Edén, porque de ellos iban a salir el Homo sapiens. Los otros seres tenían, eran como experimentos, prueba y error, prueba y error. Entonces, por eso se tenían en diferentes huertos del Edén. No era nada más un huerto. Eran 4. Entonces, ¿el Edén quiere decir la tierra? Un espacio reservado en la tierra. ¿Un espacio reservado en la tierra? Así es. Ok. Es decir, recordemos que el tetragramatón, Yud Hei Bab Hei, hace referencia a las diferentes 4 razas que fueron colocadas en 4 huertos del Edén en diferentes partes del mundo. Por eso mencionamos que en Asia que es una cultura también muy antigua, tienen un gran conocimiento y grandes avances. En África, en Norteamérica. Entonces, recordemos que hace referencia sobre todo a la raza amarilla, a la raza negra, a la raza roja y a la raza blanca. Entonces, por ello la diferencia de razas
son producto precisamente de los diferentes huertos que se colocaron. Efectivamente, por eso habían ya más seres en la tierra cuando se separa Adán y Eva, no recuerdo cuántos años, si son 40 años que se separan y que ellos tienen relaciones con otras razas, ¿no? Sí, ya vi otros seres. Así es. Gracias, Rabí. No. Dice, entonces ahora vamos a ver lo del libro de Enoch. Sí, vamos a estar viendo lo del libro de Enoch. Es que aquí ya se comienza a integrar todo. Todo lo que hemos visto ya comienza a integrarse. Por eso mencionamos hoy al inicio que era muy importante hacer una pequeña remembranza del tema de quién o qué es Dios y del Satán, para integrarlo con el Génesis y a partir de ahí ir avanzando sobre Enoch, porque recordemos que Enoch fue el primero que asciende a conocer la Merkabah. Ezequiel tiene la revelación, pero Enoch es quien asciende primero. Dice, ¿qué fue lo que hizo que se le pusiera piel al hombre y mujer y los expulsara, como sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Qué fue lo que hizo que se le pusiera piel al hombre y mujer y los expulsara? No entiendo. Dice, ¿cómo sabemos a qué raza pertenecemos? Habría que buscar, hay que hacer su genealogía. Eso es muy interesante, es muy bonito y se sorprende de todo lo que hay en su árbol genealógico. Y la primera parte no la... ¿Qué fue lo que, es que trato de entender, Mavi, qué fue lo que hizo que se le pusiera piel al hombre y mujer y los expulsara? Espero que me la pueda replantear. ¿Qué nos sugiere que podamos compartir para expandirnos? Yo siento que aún no puedo explicar esta información, solo se las he estado explicando a mis hijos. Bueno, en primer lugar es no limitarnos. En alguna ocasión le decía a una persona muy amada que desde el momento en el que usted lee un libro de Kabbalah, comienza a enseñar ese libro. Porque si usted llega a esperar a que pasen muchos años, se le va a olvidar ese primer libro, se va a acordar de los más recientes. Entonces lo importante es que usted active también esa frecuencia. ¿Cómo se activa? Cuando usted tiene el anhelo de enseñar. Lo puede hacer como enseñanza a forma de comentario, pero desde que usted lee un libro puede comenzar a realizarlo. Dice, cuando los expulsaron del Edén, dice que los vistió con piel. ¿Qué detonó eso? Se cubrieron con hojas, pero no aparece nada parecido en que se les haya vestido con piel. Quizás hace referencia a Sefer Yetzirah, donde menciona que antes de ello, Adán y Jabá eran seres que pertenecían solamente en Ruach. Sin embargo, ahí no hay como algo que sostenga precisamente esa versión. Entonces, dice que detonó eso y dice en la religión, dice que comieron una manzana. Bueno, eso no sé de dónde salió, no aparece en el Tanaj, en ninguna parte ni del Humash. Todo lo contrario, aparece que ese fruto, inclusive cuando se menciona literalmente, hace referencia a algo parecido a un racimo de uvas. Pero no, realmente recordemos que hay que tener presente la metodología de Pardes, lo que es simbólico y lo que es profundo desde el nivel Sot. Entonces no era una manzana. Por eso mencionamos aquí que era muy importante que comparáramos lo que nos está diciendo las tablillas y lo que se está mencionando también en el Humash, donde nos enseña que esto ocurrió producto de que tuvieron acceso a un conocimiento que todavía no les estaba permitido.
pero no porque el creador no lo hubiese querido, sino porque los diseñadores principales son aquellos que no se ponían de acuerdo. Uno aprobaba y otro desaprobaba. Recordemos que según las tablillas sumerias estaban en conflicto, y ese conflicto pues se ve también a lo largo de todo el Tanaj. Y bien, entonces, ¿por qué fueron expulsados del Edén? Bueno, aquí son expulsados del Edén con la finalidad de que no adquirieran el conocimiento ahora del árbol de la vida. El árbol de la vida lleva a la persona a un despertar de conciencia para que pueda conectar o activar la glándula pineal, o lo que se conoce como el tercer ojo, y que sea consciente de que también puede ascender a otros planos. Eso es lo que nosotros leemos desde el nivel Sol también en la torre de Babel. Debido a que las personas estaban teniendo en ese momento un contacto muy profundo sobre el mundo celestial. Recordemos que los Nefilim convivían en ese momento con los hombres y ellos les estaban revelando toda esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces, debido a eso, pues, ¿qué hace el Altísimo? Dice que los confunde para evitar que todos tengan como esa facilidad de transmitir la información. Entonces, por eso se creó la barrera de la comunicación. Bien. Pues si les parece, vamos a dar gracias, como siempre, a Baruch Hashem por todas y cada una de las clases, las enseñanzas que nos permite compartir Baruch Hashem. Siempre pido que haya paz, tranquilidad en su corazón, en su alma. Sé que avanzar en este tema puede llegar a generar cierto desconcierto, pero no es, solamente hay que ir entendiendo. Por eso mencionamos, muy importante, no se quede con la idea de que Yud Hei Bab Hei o el Satán son los seres que controlan todo, ¿no? Por eso la importancia de Eloah, que recuerde que el Altísimo es el que está por encima de ellos. Y que no es lo mismo, no son como lo absoluto. Es decir, recuerde usted que el Altísimo es el equivalente al Ein Sof, no sabemos nada de él. Y el resto de lo que vemos es manifestación de ellos. Entonces, pues pido que Baruch Hashem, que esa luz que hoy ustedes están adquiriendo se expanda con todos los seres que ama, y sobre todo que sirva para que podamos en este mundo pues ayudar a que esta conciencia mejore, que tanto se necesita, y pues que la bendición que hay en ustedes también esté con cada miembro de su familia, con todos sus hijos, sus hijas, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, y que el más pequeño y el más grande de días encuentre bendición a través de los méritos de usted. Como siempre, mando un abrazo a su alma, a su corazón, que lo mejor sea con ustedes. Shalom Brajot. Muy buenas noches. Gracias, Rab. Shalom. Gracias, Rabí. Gracias, Rabí. Shalom. Shalom. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Gracias. a todas.